Muy buenas tardes a todos ustedes, nuestros oyentes de Relámpago FM. El día de hoy hablaremos de las causas y consecuencias del imperialismo, la prometedora doctrina política europea de mediados del siglo XIX. Cuando hablamos del imperialismo, nos referimos al conjunto de prácticas que implican la extensión de la autoridad y el control de un Estado o pueblo sobre otro, aunque también se utiliza como una doctrina política que justifica el dominio de un Estado o pueblo sobre otro, diferentes tipos de colonización. Ahora bien, aunque los imperios han existido durante toda la historia del hombre, el término imperialismo suele referirse a la expansión europea, que inició con la era de los descubrimientos y se prolonga durante toda la Edad Moderna y contemporánea hasta el proceso de descolonización luego de la Segunda Guerra Mundial. Según el sociólogo estadounidense Lewis Samuel Feuer, existen dos subtipos de imperialismo, siendo el primero el imperialismo regresivo, identificado con la pura conquista, la explotación inequívoca, reducciones de los pueblos no deseados y el asentamiento de los pueblos deseados en esos territorios. El segundo tipo identificado por Feuer se conoce como imperialismo progresivo, que promueve la expansión de la civilización a sociedades que se consideran atrasadas, para elevar los estándares de vida y la cultura en los territorios conquistados, además de la asignación de la gente conquistada a asimilarse a la sociedad imperial. Aunque los términos imperialismo y colonialismo están estrechamente relacionados, no son sinónimos. Totalmente cierto, Camilo, pues debemos tener claro que el colonialismo es el sistema social y económico por el cual un Estado extranjero domina y explota una colonia, generalmente utilizando la fuerza militar. Pasamos a las principales noticias de los últimos días. Con respecto al coronavirus en Colombia, el último informe del Ministerio de Salud y Protección Social, entregado el 20 de junio, confirmó 2.357 casos nuevos, 81 fallecidos más para un total de 2.126, mientras que 25.499 pacientes se han recuperado. Recuerden lavarse las manos regularmente, no llevarse las manos a la cara, mantener el distanciamiento social y quedarse en casa, además de llevar a cabo las respectivas medidas de prevención ante el COVID-19. Con respecto a las estadísticas en todo el mundo, se han confirmado 8.075 millones de infectados, 4.033 millones de personas recuperadas y 463.000 fallecidas en total. En otras noticias, el domingo 21 de junio tuvo lugar un eclipse solar anular. El Sol, la Luna y la Tierra se alinearon formando un raro anillo de fuego. Hasta un total de 13 países pudieron apreciarlo, desde la República del Congo, África Central, el Medio Oriente y Asia. Según los cálculos facilitados por el Observatorio Astronómico Nacional, la OAN. En el campo de tecnología se anunciaron los lanzamientos de las nuevas consolas PlayStation 5, más conocida como el PS5, y Xbox Series X, junto con algunos de sus juegos exclusivos confirmados. En cuanto al tema del imperialismo, se destacaron varios sucesos tales como la implementación de la oligarquía financiera a través de la Liga de los Capitales Industriales y Bancarios, el surgimiento de grandes monopolios por parte de las potencias mundiales, reemplazo de exportación de mercancía por exportación de capitales, la dominación cultural sobre los países conquistados, repartición territorial entre las grandes potencias. Las principales causas del imperialismo se originaron por motivos económicos, sociales, políticos y religiosos. Debido a la búsqueda de beneficios económicos, el imperialismo aprovechaba los territorios para crear nuevos campos de inversión y expandir los mercados. Algunos de los políticos tenían la creencia de que si expandían los territorios de su nación, afianzarían la seguridad nacional, debido a que la posesión de colonias era símbolo de poder en aquel entonces. De igual manera, a partir del crecimiento de la población europea, a fines del siglo XIX y principios del XX, en algunos países empezaron a disminuir los recursos, por lo cual las naciones decidieron expandir sus dominios para aumentar el mercado laboral. En función de la teoría expuesta por Charles Darwin,
la cual se basaba en la supervivencia del más fuerte, los europeos concluyeron que al ser de raza blanca eran la nación superior y por tanto era natural que dominaran sobre las naciones inferiores. Ahora bien, centrémonos en las principales consecuencias que trajo el imperialismo a la sociedad y al mundo. Se produjo una pérdida de identidad de los colonizados, a partir de la implementación del patrón de conducta y mentalidad de los colonizadores. Además, la burguesía originaria de la metrópolis se ubicó en la clase alta de la sociedad. Los territorios ocupados se convirtieron en los productores de mercancía necesaria para las metrópolis, lo que causó la pérdida de la economía natural, así como la desaparición de formas ancestrales y culturales de producción. Los territorios colonizados experimentaron cierto grado de dependencia con respecto a la metrópolis, lo cual causó enfrentamientos entre colonizados e imperialistas. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy contamos con la presencia del señor Diego López, que nos va a contar un poco más sobre el tema del imperialismo. Bienvenido a nuestro programa. Y bien, Diego, cuéntenos, ¿qué otros cambios o consecuencias cree usted que el imperialismo ocasionó en las grandes sociedades de aquel entonces? Principalmente sufrió un fuerte grado de aculturación, ya que se impusieron los patrones de conducta, la educación y la mentalidad de los colonizadores. ¿Cómo considera que se originó esta forma de gobierno en aquella época? Teniendo en cuenta que en esta época sufrió una revolución industrial y una nueva economía capitalista, como consecuencia se genera este régimen o doctrina política. ¿Qué países extraeuropeos participaron en el imperialismo? Esta expansión imperialista estuvo protagonizada por las que eran las principales potencias europeas, como Reino Unido y Francia, pero a ellas se le sumaron otros países europeos como Alemania, Bélgica, Italia o Rusia, y también países extraeuropeos como Estados Unidos y Japón. Continuando con el tema del imperialismo, Ashley, ¿qué motivos crees que hubo para llevar a cabo el sistema imperialista? Bueno, Camilo, principalmente se dio debido a la tendencia de algunos estados para expandirse por ambición de poder, prestigio, seguridad y ventajas diplomáticas, además de que se veían impulsados a expandir su influencia para a su vez expandir sus valores políticos, culturales y religiosos. A su vez, los países son beneficiados con paz, seguridad y prosperidad. Truquito informático. Todos conocemos la tecla imprimir pantalla en nuestro computador, muy útil para capturar la pantalla, pero cuando lo que necesitamos es capturar solo una parte de esta, entonces tendremos que recurrir a lo siguiente. En Mac tienes que presionar la combinación de teclas Command más Shift más 4 para poder hacer uso de la herramienta. En Windows solo debes ir a inicio y buscar herramientas recortes. Los desconectados. El pasado viernes 8 de mayo, unos jóvenes realizaron un concierto virtual transmitido mediante Facebook, en el cual hicieron y dieron a conocer sus talentos para interpretar folclore cultural de nuestra región, por medio de sus voces e instrumentos. A un clic de conocimiento. Para conocer más sobre el imperialismo, sus causas y sus consecuencias, los invito a consultar en la siguiente página web: https://es.wikipedia.org/wiki/imperialismo. En esta emisión pudimos concluir varias cosas sobre el imperialismo, basándonos en sus causas y consecuencias. Recuerden llevar a cabo todas las medidas de prevención ante el COVID-19, especialmente en estos momentos. Hasta aquí nuestro programa de conectividad educativa.
Quedamos atentos a sus inquietudes y seguir contándoles otros temas de actualidad. Nos volvemos a encontrar en 8 días para seguir hablando sobre las TIC sin fronteras. Quedamos atentos a cualquier inquietud mediante nuestro correo radiorelámpagofm@gmail.com. Estuvimos acompañándolos con, en el control y dirección de la radio, Cristian Alejandro Calvera Cortés. En la dirección del programa, Diego Alexander López Carranza. En la locución, Camilo Alejandro Amayes Pitia y Ashley Valentina Lozano Lozano. En la elaboración del libreto, Julio César Fernández Ferreira. Muchas gracias.